El pequeño libro que bate al mercado. Su subtítulo es Descubra la fórmula más rentable para invertir en bolsa. Lo primero que tengo que decirte es que es un libro muy breve que se lee muy bien y por supuesto que te lo recomiendo. Es una fórmula para invertir y para comprar acciones y la verdad que es un libro que se lee con mucha sencillez, tiene muchos ejemplos. Según el propio autor Joel Greenblatt, está pensado para niños de 6 años y hasta cierto punto es verdad porque tiene muchos ejemplos y muchas historias que son interesantes. Básicamente, ¿de qué va este libro? Bueno, te habla de la experiencia de Joel Greenblatt como inversor utilizando dos prácticas fundamentales. Una es de Warren Buffett, la inversión en valor, y la otra de Benjamin Graham, que es lo de comprar gangas, comprar acciones súper baratas que tuvieran un margen de protección en caso de que bajaran y tener entre 20 y 30 de estas acciones muy baratas en tu cartera. Ten en cuenta que en la época de Benjamin Graham estamos hablando de la post-Gran Depresión y entonces había muchas acciones con estas características. Aunque la recesión que estamos pasando hoy también podría ser cierto. El mercado está loco. Y esto también es cierto, ¿no? El mercado a veces ofrece una acción muy buena a un precio muy bajo. El problema que tenemos las personas que somos legos en el tema de la inversión en bolsa, de la compra de acciones es ¿cómo hacemos para saber que una acción está cara o que otra acción está barata? Bueno, el pequeño libro que bate al mercado utiliza dos características principales. La primera es el rendimiento del capital y la segunda la relación ganancia-precio. El rendimiento del capital es el porcentaje de ganancia que tiene una empresa. Por ejemplo, cada vez que abre una sucursal, invierte $1.000.000 y luego gana $500.000 al año, por ejemplo. Pues es un rendimiento de capital del 50%. No muchas compañías llegan a estos niveles. Y luego la relación ganancia-precio por acción. Bueno, todo esto te sonará un poco a chino y la verdad que todo lo que tiene que ver con las acciones se han empeñado en complicarlo mucho. ¿Por qué? Porque es una forma de poder vender acciones, de poder vender servicios corporativos o de broker o de lo que sea. Pero el autor hace una cosa muy buena que es colocar todo lo que él piensa sobre la inversión en una página web que se llama magicinvestingformula.com, que es una página donde tú te registras. El registro es totalmente gratis, no tienes por qué haber comprado el libro. Ellos te mandan un código de activación y te deja ver la cartera que ellos están manejando que cumple estas características. Es decir, ellos tienen, si lees el libro completo te darás cuenta que ellos tienen, utilizando estos 4 elementos, rendimiento del capital, relación ganancia-precio, que sea una ganga y que tenga valor y que en este mismo momento el mercado lo esté infravalorando, pues te da un listado de una cantidad de empresas, de 30 empresas, en las que tú puedes invertir utilizando el pequeño libro que bate al mercado. Por supuesto, no te recomiendo que utilices su listado de Magic Investing Formula sin antes haber leído el libro y sin antes formarte en el tema de la bolsa, porque es un tema complejo y sin embargo puede ser muy rentable. Hay gente que duplica su dinero cada 4 años. Esto es tan sencillo como obtener un 25% de rendimiento al año. Por algo Warren Buffett se ha vuelto el inversionista más rico del mundo y esto es algo que está a su favor. Es un libro muy pequeño, muy corto, por eso no te quiero dar mucha más información. Léelo, disfrútalo y espero que te sirva este pequeño resumen para luego recordarlo o para ver si te interesa o no comprarlo. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, te haya entretenido de alguna manera. Si es así, por favor dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, suscríbete ahora mismo.